Gómez Carreño, ¿un héroe o un asesino? Hoy vamos a hablar de uno de los marinos más importantes y polémicos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX chileno, el almirante Luis Gómez Carreño. ¿Dónde nació? ¿Dónde murió? ¿Dónde se encuentra enterrado? Vamos a verlo. Luis Esteban Gómez Carreño nació en 1865 en la isla Guar, en el archipiélago de Calbuco, y toda su vida estuvo estrechamente vinculado al mar. En plena Guerra del Pacífico y con solo 15 años, el pequeño Lucho se metió de polizón en un barco con el objetivo de ir a pelear a la guerra. Gómez Carreño fue asignado al monitor Huáscar. Después, en 1881, ingresó a la Escuela Naval e inició una larga y exitosa carrera en la Armada. A lo largo de su carrera fue comandante en jefe de la escuadra, director de la Escuela Naval y ministro de Guerra y Marina. Durante toda su trayectoria se hizo fama de ser un marino ejemplar, honorable, caballero, pero también violento. Entre sus muchas anécdotas se cuenta que, gracias a su impecable hoja de servicios, fue enviado a perfeccionarse a la Real Marina Inglesa. Estando a bordo de un barco llamado Iron Duke, a la hora del almuerzo, con la característica parsimonia inglesa, el comandante del buque brinda por el rey con la frase "Gentlemen, His Majesty the King", y toda la oficialidad se llevó la copa a los labios. Pero el teniente segundo Gómez Carreño, con su copa en alto, contestó "For His Majesty the King", y a continuación agregó en español "Señores, por el excelentísimo presidente de Chile". Y uno de los tenientes ingleses lanzó una carcajada. Encontró chistoso eso de brindar por el presidente del último rincón del mundo. Pero antes de que terminara de reírse, el chileno Gómez Carreño se paró frente a él y le dio una sonora bofetada. En Chile, ya como almirante, se hizo conocido por tratar igual a los insubordinados. A lo largo de su carrera en la Armada, Gómez Carreño también se vio envuelto en política en más de una ocasión. En 1891, durante la Guerra Civil, peleó en el bando congresista que se rebeló contra el presidente Balmaceda. En septiembre de 1924, tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Arturo Alessandri, el almirante Gómez Carreño fue nombrado ministro de Guerra y Marina por la Junta Militar, cargo en el que no duró mucho tiempo. En enero de 1925 vino otro golpe de Estado que derrocó a la Junta Militar. Entre los golpistas que se tomaron la moneda se encontraba un actor de cine llamado Ramón Cañas Montalva. Pero de él ya hemos hablado en otro video. ¿Qué hacía un actor derrocando a una Junta Militar? Si quieren saberlo, les dejo el video aquí abajo en los comentarios. El almirante permaneció detenido dentro del mismo Palacio de Gobierno por varios días, hasta que fue puesto en libertad por otro militar golpista del que ya hemos hablado bastante, el coronel Carlos Ibáñez del Campo. Se cuenta que cuando se encontraban en la calle, Ibáñez le dijo a Gómez Carreño: "Almirante, usted excusará esta medida que la imperiosa necesidad de las circunstancias nos ha obligado a tomar y espero que olvide los sinsabores que esto le ha traído", dijo Ibáñez del Campo. "Y yo espero, coronel, que usted no olvide los versos tan conocidos que dicen: conciencia nunca dormida, mudo y pertinaz testigo, que nos deja sin castigo ningún crimen en la vida", respondió Gómez Carreño. Los versos son del poeta español Gaspar Núñez de Arce. Claro que la sutil amenaza nunca se cumplió. Ese año el almirante se acogió a retiro tras 45 años de servicio naval, poniendo fin a una carrera donde peleó guerras internacionales y civiles, donde derrocó presidentes y donde él mismo fue derrocado. En 1927, estando ya retirado, un domingo por la tarde en Limache, una periodista reconoció a Gómez Carreño en una plaza y le solicitó una entrevista. Si bien el almirante ya no quería saber nada de la guerra ni de política, finalmente aceptó. En el siguiente diálogo se resume de forma notable los ideales conservadores de Gómez Carreño. "Almirante, ¿le gusta a usted la guerra? No, pero me gusta defender la patria en peligro. Me gusta con un entusiasmo que por desgracia hoy ha desaparecido. ¿No lo cree usted, almirante? Vaya si lo creo. Nos consume una especie de terrible apatía. La gente es indiferente para las cosas que ocurren dentro del país. Las reiteradas y tranquilas revoluciones no les agitan, pero se moverían como un solo hombre ante el peligro exterior. Eso es lo malo, porque hoy por hoy el peligro exterior es nada comparado con el peligro interior. ¿No es usted afecto a los cambios de gobierno? Naturalmente no, porque si bien soy afecto a la lenta evolución de los hechos, no puedo serlo a la franca revolución de los mismos". Pero el momento más alto en la carrera de Gómez Carreño fue un poco antes, con motivo del terremoto que destruyó Valparaíso en el año 1906. El 16 de agosto de ese año, el puerto quedó en el suelo. Horas después, en medio del caos y los incendios, se desató el pillaje. Los delincuentes se aprovecharon de la situación para saquear las ruinas de la ciudad y asaltar a los sobrevivientes del terremoto. El día 19, el almirante Gómez Carreño entró en escena asumiendo como jefe de Plaza del Puerto. Desde su oficina, instalada en una carpa en la Plaza Victoria, puso en marcha un plan que incluía la distribución de alimento y agua potable, remoción de cadáveres y demolición de edificios en riesgo de desplome, pero también atacar de raíz el problema de la delincuencia. Impasible, Gómez Carreño fue el encargado de revivir una costumbre que Chile ya había dejado en el pasado:
fusilamientos públicos y exhibición de los cadáveres. Según relata el escritor Joaquín Edwards Bello, los reos se sublevaban en las cárceles, la gente huía despavorida a la oscuridad, sentíanse extraños ruidos y veíanse luces lúgubres y negras nubes por el cielo. Entonces se reveló el carácter de un gran marino. Gómez Carreño sujetó a la ES y devolvió a la ciudad el orden por medio de una dictadura a bala en boca. Hay que destacar que todo esto fue posible no porque se le antojó a Gómez Carreño, sino porque contaba con el respaldo institucional de las autoridades. Antes que el almirante, el intendente Enrique Larraín Alcalde impuso un toque de queda y ordenó la pena máxima para los delincuentes. Es ahí que el intendente designó a Gómez Carreño para hacerse cargo de las fuerzas de policía, de ejército y de armada para llevar a cabo estas medidas. Fue así que el almirante Gómez Carreño lideró el fusilamiento de al menos 15 personas, además de castigo físico aplicado para los ladrones sorprendidos infraganti. Esto nos lleva al siguiente dilema. ¿Se justifica aplicar una mano dura tan extrema con tal de combatir el crimen? Y aún más, aplicado a la actualidad, ¿se justifica violar los derechos humanos e incluso violar el Estado de Derecho con tal de disminuir la delincuencia? Lo concreto es que en su minuto fueron medidas muy efectivas y Gómez Carreño quedó como un héroe para la sociedad porteña. Pocas semanas después, se formó una junta de reconstrucción que recibió dineros internacionales. Valparaíso se puso de pie 3 años después. La vida del almirante Gómez Carreño tuvo un trágico final, tal y como nos indica este monumento ubicado en las afueras de Viña del Mar. El 1 de enero de 1930, en el Camino al Olivar, el almirante Gómez Carreño sufrió un accidente automovilístico donde falleció. Después de haber presenciado las carreras en el Sporting Club de Viña del Mar, el almirante retirado se dirigía a su casa quinta en Limache. Su automóvil era conducido por su hijo Alfredo Gómez Nichols. Durante el camino, el vehículo perdió una rueda, se volcó y los Gómez quedaron atrapados debajo de este. Padre e hijo fueron trasladados de urgencia al hospital, pero Gómez Carreño murió 5 días después. El almirante fue velado en el Club Naval, donde recibió la visita de miles de personas antes de ser enterrado en el cementerio número 2 de Valparaíso. En 1937, frente al Jardín Botánico de Viña del Mar, se inauguró el monolito que recuerda el trágico accidente. Lamentablemente, ese monumento se encuentra actualmente en muy mal estado y ya no se distingue ni el nombre ni el rostro del almirante. Luego del trágico accidente, el almirante Gómez Carreño fue sepultado aquí, en su mausoleo ubicado en el cementerio número 2 de Valparaíso. En su mausoleo, ubicado en el Cerro Panteón, se puede leer el epitafio de Gómez Carreño, fondeado sin novedad, muy fiel a su estilo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿El almirante Gómez Carreño fue un héroe o un asesino?